Damos inicio a la conferencia magistral El constitucionalismo regulativo de los derechos y la justicia, que será disertada por la doctora Susana Pozzolo, profesora del Departamento de Derecho de la Universidad de Brescia, Italia. Para dar inicio, cedo el uso de la palabra a la magistrada maestra en Derecho, Marta Camargo Sánchez, presidenta de la Sala Unitaria Penal de Tlalnepantla, quien fungirá como moderadora de esta conferencia. Muchas gracias, buenas tardes. Doctora Susana Pozzolo, bienvenida a esta su escuela judicial, y es un honor y un gusto poder presentar a una persona tan hermosa por dentro y por fuera y que nos va a compartir tantos conocimientos de ello, de quien dio precisamente origen esta palabra del neoconstitucionalismo y estas investigaciones que ella inició, como lo dice en una de sus obras, no el post, sino el neoconstitucionalismo. De eso nos va a hablar la doctora en este día. Tenemos alrededor de 13 hojas de una síntesis curricular que por supuesto que lo más importante será escucharla a ella. Solo daré una breve síntesis de todo el trabajo que ha hecho desde hace muchos años. La doctora, quien nació en Génova, Italia, se graduó en la Universidad de Génova con la tesis sobre la legalidad y la independencia fiscal. Realizó además su maestría sobre normas legales y democracia constitucional, así como su doctorado con investigación sobre el neoconstitucionalismo. Ha llevado a cabo profundas e importantes investigaciones, no solamente sobre este tema, sino también sobre filosofía analítica, teoría general del derecho, neoconstitucionalismo y positivismo jurídico, entre otras muchas. Ha participado también en múltiples y diversos seminarios en universidades y en diversos países como Escocia, España, Italia y Perú. Y además también nos ha compartido sus conocimientos en múltiples congresos internacionales sobre este importantísimo tema del neoconstitucionalismo, entre otros muchos de su haber jurídico. Tiene además una infinita cantidad de reconocimientos, por supuesto, por sus importantes investigaciones y especialmente en las universidades de Génova, de Cagliari y de Brescia. Además es miembro activo del grupo de investigaciones genovés, principalmente en proyectos sobre equidad de género. Y entre sus diversas e interesantes obras publicadas tenemos en el idioma español e italiano el neoconstitucionalismo y positivismo jurídico, texto donde precisamente nuestra autora y expositora pues nos menciona, expone por primera vez este término jurídico y este estudio sobre el neoconstitucionalismo. También otra obra que es Disposición versus Norma, así como el neoconstitucionalismo, Derecho y Derechos. Y además es profesora de Filosofía del Derecho, de Teoría del Derecho, de Derecho Constitucional, entre otros múltiples materias en la Universidad degli Studi di Brescia y en la Universidad degli Studi di Génova, y así como en Lima, Perú, donde tiene un grupo de estudio. Y bueno, pues esperemos que próximamente también pueda ser nuestra docente en esta importante escuela judicial. Sia lei benvenuta, profesora. Gracias, doctora Susana. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para ella. Gracias. Gracias por esta presentación y por la invitación. Estoy honrada de estar aquí hoy. Pido disculpas por mi español porque no soy madre lengua y haré lo mejor para que me entendáis. Seguiré el guión para estar en el tiempo consentido y quizás tener un poquito de tiempo para unas preguntas. El título es El constitucionalismo de los derechos y la justicia. Abordar el tema de las relaciones entre derecho y justicia puede parecer muy simple o muy complejo. Yo me inclino por el complejo. Por esta razón, entre otras, me parece útil realizar una aproximación a este problema, delimitando el sentido del término justicia a los usos relacionados con la producción de reglas heterónomas. En lo que sigue no me ocuparé de los problemas definitorios relativos al término en cuestión. Justicia entonces será el nombre del criterio para evaluar las instituciones y la calidad del sistema jurídico y social. En esta línea se puede decir que el término remite a la idea de equilibrio y a la de igualdad.
así como también a la de armonía del orden normativo. La idea de justicia, el criterio de lo justo, determina qué reglas se tienen que aplicar y define en qué ámbito y en qué medida la igualdad tiene que ser perseguida. En particular, en la aplicación de las normas, la justicia garantiza el igual tratamiento, por lo que se presenta también como un fin social. Hablando de la realidad contemporánea, creo que uno de los sentidos más compartidos del término justicia hace referencia a la acción del legislador, que, tratando a los ciudadanos como iguales y con respeto, produce normas que, una vez aplicadas en modo consecuente y coherente por parte de la magistratura, permiten obtener una situación justa. Cuando hablamos de justicia en relación a la comunidad política, inmediatamente pensamos en regulaciones que reconocen a todas las personas las libertades fundamentales y, reconociendo el pleno respeto a todos los miembros de la comunidad, B, establecen la redistribución entre todos sus miembros de la riqueza producida por la sociedad en su conjunto, según algún criterio evaluado como justo. Tomando este marco conceptual, me concentraré en los estados constitucionales contemporáneos. En los estados modernos, la idea del tratamiento igual y respetuoso de los ciudadanos pasa por el reconocimiento de derechos y por la redistribución de la riqueza producida socialmente. Tema este último que ocupa el debate al menos desde el siglo XIX, en particular desde cuando los pobres ya no fueron considerados un problema de beneficencia, sino una cuestión social y de política pública. Finalmente, el Estado asumió el deber de dividir los bienes producidos por la sociedad entre los hombres de la misma comunidad. Esto, por supuesto, con el objetivo de reducir la desigualdad o al menos de procurar un nivel mínimo, fundamental, podríamos decir, para todos los miembros del grupo. Afirmándose este deber, se establece entonces que cualquier persona tiene derecho a algunos bienes con independencia de sus méritos y solo por ser miembro de la comunidad. La justicia distributiva de los modernos, entonces, se construye alrededor de la idea de pertenencia a una comunidad política y se instituye como una forma de justicia social dirigida a reasignar los productos sociales. El Estado contemporáneo realiza esta redistribución a través de la política tributaria. Definiendo e imponiendo tributos, el Estado financia sus actividades y ofrece una redistribución de la riqueza entre los miembros de la colectividad directamente o mediante servicios de varios tipos. Con estas políticas, el Estado participa al desarrollo económico de la sociedad, favoreciendo o desalentando comportamientos de individuos y empresas. La idea primaria que está a la base de esto, se funda en el principio de reciprocidad, que ha terminado en este modelo político para coincidir con la pertenencia. Por lo que se refiere a los estados contemporáneos, en particular a los llamados socialdemocráticos, la pretensión consiste en desarrollar políticas tributarias que permiten una redistribución de la riqueza que pueda decirse, en algún sentido, justa. En una escala gradual, se podría decir que esto va desde la igualdad de oportunidades a la garantía de unos derechos básicos. Esta redistribución representa, en este sentido, la justificación del orden jurídico mismo. Creo que una característica fundamental del pensamiento jurídico y político del último siglo es justamente la idea conforme a la cual se necesita de la intervención del Estado en la vida social. En su ausencia, se dice, se verificaría una mala o peor y seguramente más injusta distribución de los bienes producidos socialmente. La filosofía de base de esta construcción político-jurídica ve a los miembros de la sociedad como actores involucrados en un juego de reciprocidad que permite la producción de un bienestar mayor del que tendrían si actuaran de modo aislado. Un bienestar que puede consistir en riqueza, en seguridad personal o en otro objetivo que se considere valioso y que en todo caso tiene que ser redistribuido para beneficio de todos. Filosóficamente hablando, esta es la idea subyacente, es la teoría del contrato social, a través del cual, por hipótesis, se superan los límites que la naturaleza ha impuesto a cada persona considerada aisladamente. En este marco se sitúa la previsión de los derechos, a los que se asigna una doble función.
En primer lugar, la de ser el esqueleto del Estado legítimo y luego la de constituirse en garantías para los individuos. En los que nos ocupa es importante señalar también el enriquecimiento del concepto moderno de justicia con la previsión, además de los derechos de libertad, de los derechos llamados positivos. Estos, cuando hacen referencia a bienes escasos, se puede reconstruir también como derechos contra el poder de los demás ciudadanos, puesto que su disfrute implica algún tipo de competencia entre los diferentes miembros de la comunidad. Además, se tendría que considerar el fenómeno de los efectos horizontales de los derechos constitucionales. Concretamente, los derechos constitucionales son los que obligan al Estado a actuar en pos de la igualdad y del respeto a todas las personas. Aun cuando los derechos que requieren una concretización, como son todos los que establecen un servicio o una prestación, pueden ser articulados y medidos por el legislador en una medida distinta, diferente. Como escribía Ernesto Garzón Valdés con referencia a la teoría liberal, creo que se puede asumir que el Estado constitucional tiene como presupuesto fundamental el reconocimiento, la preservación y el fortalecimiento de la autonomía de las personas. Con esto quiero decir que se puede identificar el objetivo del Estado constitucional contemporáneo con la construcción de un ordenamiento jurídico que logre garantizar a todos los individuos la posibilidad de elegir libremente en su propio plan de vida en base a sus deseos e intereses personales, claramente con el límite de los derechos de los demás. Para este fin, se pone de manifiesto la necesidad de asegurar unos bienes básicos que tienen que ser garantizados por los derechos fundamentales. Como he dicho antes, una vía para realizar tal cometido es justamente redistribuir la riqueza socialmente producida. Una redistribución tal se verifica, en primer lugar, con la atribución de los derechos básicos a todos los miembros de la comunidad, que son titulares de estos derechos solo por ser miembros reconocidos de la sociedad. En nuestras sociedades, este reconocimiento es la medida fundamental de la igualdad y del respeto. Esto, sin embargo, no se obtiene automáticamente, sino con la provisión de un sistema de reglas jurídicas que determine un marco formal dentro del cual los individuos pueden gozar de sus derechos. Normalmente, se trata de un marco que procura la igualación de las oportunidades, más que uno con tendencia a la viabilidad sustantiva de la igualdad. La igualdad de oportunidades se realiza, en todo caso, en dos modos. Por un lado, como ya se ha dicho, mediante la atribución de derechos. Por otro lado, mediante la igualación de oportunidades en la competición, es decir, mediante la equiparación entre los individuos que compiten entre ellos para adjudicarse ciertas oportunidades socialmente escasas, como por ejemplo una posición social, un cargo, una beca, un trabajo especial. Ahora bien, la igualdad resultante de la afirmación de los derechos determina, a su vez, a mi parecer, una igualdad estructural para que los individuos tengan una posición básica similar entre ellos. Esta postura pone en discusión la repartición del poder, de la cultura y de los recursos preexistentes, es decir, antes de la intervención de la sociedad, que actúa con el objetivo de procurar ventajas mutuas a sus miembros. El derecho así instituye un cambio respecto a la desigualdad natural o social anterior a su establecimiento. El objetivo básico de este modelo de sociedad es de neutralizar la influencia de las desventajas naturales que determinan desigualdades y desventajas que se consideran moralmente irrelevantes por llevar la competición entre sus miembros a un niveles superiores. Entre los factores irrelevantes que afectan los resultados obtenidos por los individuos, hay varios y son factores que están independientes del mérito de las personas. Hay, por ejemplo, el nacer en una familia que estimule el florecimiento de la personalidad, el nacer en salud o problemas por el estilo. El sistema de derechos constitucionales claramente se dirige solo a unos de estos, no puede dirigirse a todos los factores. De todo modo, de ese modo, entre las razones del contrato social
que se encuentra en la base del Estado constitucional contemporáneo, se incluye la promesa de garantizar la libertad externa y también la libertad interna. Aún considerando las diferencias que se pueden encontrar en la literatura, por ejemplo, creo que esta es su base justificativa y con ella se reconoce también su función redistributiva a partir de una idea de reciprocidad que se considera constitutiva o inervada en la estructura misma del sistema. La razón moral que se encuentra a la base de este contrato es la creencia según la cual las personas merecen algo moralmente solo cuando este algo se encuentra bajo su control. Por eso la tarea del derecho es la de actuar contra la suerte, contra la mala suerte natural, a través de la atribución de los derechos básicos de la persona. En lo natural claramente no existen solo las dotaciones de calidad y capacidad personal, pues también se tiene que considerar la situación social y económica presente al momento en que se establecen las reglas. Es decir, se tiene que desnaturalizar también las diferencias heredadas por sociedades anteriores. El objetivo de esta postura, y con ella del constitucionalismo de los derechos, se sintetiza entonces en la desnaturalización de la justicia, al menos hasta un cierto nivel, cierto punto, y en este sentido el sistema jurídico tiene que apuntar a que las diferencias naturales sean tratadas como moralmente irrelevantes. La organización política tiene que redistribuir los recursos de modo que se satisfaga este objetivo. Puesto este background, se puede intentar resumir la cuestión diciendo que el Estado constitucional, democrático, contemporáneo, se configura contra la naturaleza en dos sentidos diferentes. En primero, porque reequilibra artificialmente la fuerza y la debilidad de las personas mediante sus reglas y sus organismos institucionales. Y segundo, porque la idea misma de justicia, que se ubica a la base de esta sociedad, se muestra hostil a una distribución casual del poder y de los bienes, confiando en su capacidad de modificarla de manera justa. Ahora, la historia del constitucionalismo es antigua y no me atrevo a proponer una reconstrucción. Quisiera nada más trazar sintéticamente un marco entre el cual poner mi reflexión. Ante todo, creo que se puede ubicar las raíces del discurso constitucional contemporáneo en las ideas revolucionarias francesa y estadounidense. Este momento histórico representa una ruptura, un cambio de perspectiva con relación al pasado. Y aun cuando en distinta medida ambas revoluciones aportan elementos a la moderna concepción constitucional, realmente es la Revolución Francesa aquella que a mi modo de entender resulta determinante por la doctrina subyacente al proyecto y por la afirmación del control de sus propias instituciones por parte de los hombres. Se trata de una asunción de responsabilidad hacia la construcción del orden social que marca un cambio respecto al antiguo. Desde este momento en adelante la sociedad es consciente de fundarse en un orden artificial, voluntariamente o impuesto por los seres humanos a la naturaleza. Estas constituciones, diseñadas para tener una larga vida, llevan a cabo la positivización de los derechos del individuo, proyectado estos derechos como armas contra el poder político y como barreras contra la invasión del poder en una visión aún piramidal de la sociedad. El poder político se sitúa arriba, desde donde verticalmente se impone a los ciudadanos, y es contra este que los ciudadanos afirman sus derechos, delineando sus espacios de libertad. Es este el ideal liberal de los burgueses, que representan a los ciudadanos como un cuerpo único, sin distinciones internas. Todos los que contribuyen a esta empresa colectiva son iguales entre ellos. En el modelo del ciudadano burgués, desde la posición de igualdad en la que se encuentra, este mantiene relaciones de poder horizontales con los demás ciudadanos, en un espacio vacío de normas impuestas desde arriba. El consentimiento es el criterio para la construcción de vínculos legítimos, puesto que se trata, al menos si se asume, de personas libres de actuar y pensar.
La afirmación de esta figura va de la mano con el desarrollo del constitucionalismo de oposición vertical, que predica una subdivisión en dos áreas de espacio normativo. Un área que es dominio del legislador y del derecho de la política pública, y es un área donde el ciudadano tiene que obedecer a normas heterónomamente establecidas, y una segunda área que se presenta por el contrario como un espacio libre de normas, un área donde el ciudadano es completamente autónomo en sus decisiones y no obedece a nadie más que a sí mismo. Los derechos de libertad constituyen un aparato de normas que define este espacio libre, dado que circunscriben la competencia del legislador confinándola al exterior. Creo que el Codo Vedado de Ernesto Garzón Valdés recoge bien esta idea. El desarrollo del constitucionalismo, de este constitucionalismo, sin embargo, supera prontamente esta caracterización que distingue entre una igualdad horizontal de ciudadano a ciudadano y una desigualdad vertical de ciudadanos al poder político en particular. Ya el inicio del siglo pasado, a partir de la Constitución de Weimar, se empieza a producir constituciones más ricas en materia de derechos y además con fuerza obligatoria real. Y con eso se establece también la superordinación de la Carta Fundamental. En mi opinión, estos documentos y los que siguen después de la Segunda Guerra Mundial representan, por un lado, la conclusión del constitucionalismo de oposición vertical y, por otro lado, representan el inicio de un constitucionalismo regulativo o de los derechos. La afirmación del modelo constitucional largo y denso de derechos y de valores, acompañado con la normalización de la forma democrática, determina, a mi parecer, un nuevo paradigma para el constitucionalismo contemporáneo. Este paradigma me parece que toma en serio la afirmación de la Constitución estadounidense, We the People, y pone especial atención en la igualdad horizontal. Quiero decir que básicamente que este constitucionalismo ya democrático se concentra en la regulación de la esfera de libertad del ser humano, puesto que tal regulación se ha convertido en una necesidad exigida por la existencia de los derechos positivos. En este marco de cosas, la idea del control jurídico del poder se traduce no tanto en una delimitación de su ámbito de acción, así que se quede afuera, sino más bien en una regulación de su actividad. En este entorno donde las reglas de redistribución adquieren una posición central. Es claramente ilusoria la idea que pretende la dilución o ausencia de poder político solo porque el demo gobierna. Por el contrario, hay distintos intereses y demandas que se manifiestan por parte del mismo pueblo. La competencia que se establece entre distintos intereses se expresa evidentemente en la concreción de los derechos constitucionales en reglas aplicables, y esto afecta específicamente los derechos sociales, puesto que estos implican una obvia acción redistributiva por parte del legislador. Aunque los derechos constitucionales se reconstruyan en la literatura como si constituyeran un derecho arriba, superpuesto al derecho mismo, y aunque parezcan afirmar algo dado una vez para siempre, estos se revelan también como fuente de conflictos y antinomías para el derecho objetivo. La traducción en normas infraconstitucionales representa normalmente un momento de lucha entre grupos sociales, de manera que acaba reduciéndose también la percepción de legitimidad de la formulación concreta establecida por el legislador. A su vez, esta disminución promueve demandas judiciales y, consecuentemente, respuestas jurisdiccionales, en particular en lo constitucional, pero no solo. Ya no se dan entonces simples cuestiones políticas, pues cada arreglo normativo se ha vuelto justiciable bajo la Constitución. De este modo se ha producido una expansión del poder decisional dispositivo de la jurisdicción a expensa del poder legislativo, que se encuentra cada vez más sujeto a diversas semánticas constitucionales. Interpretando los derechos como principio, los intérpretes se encuentran sujetos a un derecho en sentido amplio, poniendo de manifiesto hasta qué punto no se haya agotado la carga política del derecho positivo.
La propia redistribución se realiza a través de ponderaciones entre derechos que corren el riesgo de terminar degradados a meros intereses. Así las cosas, claramente, la redistribución ya no se puede llamar justa y la neutralización de la naturaleza parece estar en duda. Como ha señalado Bruno Celano, cuando reconocemos o asignamos un derecho, reconocemos o asignamos una especial importancia, un peso particular a cierto interés, en el sentido del que consideramos aquel interés una razón suficiente, en igualdad de condiciones, para imponer o negar un deber. Sin embargo, si claramente hay que arribar a una concreción en particular, la de los derechos sociales en particular ha dejado claro que no hay una sola traducción posible, razonable o justa de los derechos. En Europa, en los años 70, la expansión de las políticas del welfare state tuvo su momento de mayor desarrollo de normativas dirigidas a la redistribución y a la previsión de garantías sociales. Aún así, la afirmación de los derechos económicos, en particular del derecho al trabajo, pero también de otros como de la salud, de la educación, ha planteado una especie de competición entre ciudadanos, entre los iguales, del que hablaba antes, puesto que existe escasez de bienes. No se trata aquí de una redistribución igual para todos, sino de una redistribución a través de una competencia entre demandantes, que pretende obtener un marco de igualdad mediante formas de neutralización de la suerte. A este fenómeno de tipo nacional se acompaña en el plano internacional, en medida creciente desde la época hasta hoy, la difusión de una ideología de los derechos humanos y la forma jurídico-política propia de las democracias constitucionales que se han difundido a lo largo del planeta con distintas fuerzas. A mi juicio, a partir de este momento, se da inicio a una nueva era de constitucionalismo, a un nuevo cambio. Este nuevo modelo, que podría definirse regulativo, adquirió rápidamente beneplácito internacional, presentándose así como el criterio de justicia y de legitimidad de los estados. Hoy en día, un estado que no tiene una carta con los derechos no tiene legitimidad. Sin embargo, la difusión de tal modelo ha terminado por normalizarlo a un nivel, en muchos casos, solo formal, no sustantivo. De allí que ambos tipos de derechos, positivos y negativos, por razones distintas, según el caso, padezcan frecuentemente de una comprensión. En lo que interesa a la presente reflexión, los derechos positivos han vuelto a ser considerados como programas o principios que canalizan la política sin obligarla estrictamente. Según cierta literatura, a propósito de este fenómeno, más que un constitucionalismo débil, se tendría que hablar de una desconstitucionalización. Es cierto que el constitucionalismo regulativo se inclina gradualmente hacia el tema de la gobernabilidad, gracias a ponderaciones que, en busca de la mejor solución según cada caso, han transformado a los que antes eran llamados derechos en pretensiones, cuyo peso es fijado por una escala de evaluación variable dependiente de la interpretación. Al fenómeno descrito se ha acompañado un desplazamiento de poder del legislador a la función jurisdiccional, disminuyendo además el grado de democraticidad del sistema político. En otras palabras, la formulación concreta de la ley se ha convertido más frecuentemente en una decisión prima facie, siempre sujeta a una nueva definición. Esto se da porque no existe un acuerdo sobre las condiciones mismas de justicia que se deberían observar y que son las que permitirían la igualdad en la competición y en la percepción de un resultado justo. Aún sin brindar una defensa directa de la democracia, el modelo que va surgiendo a partir de esas transformaciones presenta algunas dificultades estructurales. Por un lado, este tipo de constitucionalismo debilita las garantías verticales, transformando derechos en pretensiones ponderables.
Por otro lado, esta filosofía constitucional concentra su atención en las líneas horizontales de las relaciones, en muchos casos sin considerar a fondo la disparidad entre los distintos actores privados, cosa que acarrea el riesgo paradójico de que unos y otros se desenvuelvan en relaciones asimétricas en las que los menos aventajados llevan las de perder en su encuentro con grandes grupos de interés, como pueden ser multinacionales o lobbies. Sí es verdad que la aplicación horizontal de los derechos habilita abstractamente a un uso de las garantías verticales, también contra el poder privado, porque claramente siempre de poder se trata. También es cierto que sin una clara y compartida jerarquización de los valores, la ponderación entre pretensiones puede llevar a discutible, en algunos casos a mi parecer equivocada, limitación de las garantías sociales frente al respeto de las libertades. Esto, por ejemplo, está pasando en la jurisprudencia de la Corte de Justicia Europea cuando trata el tema de la protección de los trabajadores frente a la libertad de empresa. Está claro que la Constitución no acarrea normalmente detrás de sí una doctrina, una determinada idea de sociedad, por el contrario, normalmente se hace mensajera de una pluralidad de valores cuya realización es también fuente de conflicto. Sin embargo, ha sido tarea central del Estado constitucional de la posguerra, hasta hoy al menos, la realización efectiva de los derechos sociales. Más aún, la función fundamental de estos estados ha sido la redistribución de la riqueza social. Esto ha significado a lo largo del último siglo hablar de justicia. Es decir, frente a la posible variabilidad de concreción de los derechos, la doctrina constitucional se ha fundado, al menos hasta ahora, en la idea según la cual el camino hacia la justicia necesita, en gran parte, del establecimiento de políticas tendientes a la reducción de la desigualdad, cosa que el Estado nacional tendría que perseguir mediante la aplicación de políticas redistributivas. Aún así, el desarrollo del constitucionalismo regulativo se decanta en el persistente cuestionamiento de las decisiones políticas. De allí se produzca una transferencia de poder desde la esfera legislativa a la jurisdicción, que por un lado adolece de una falta de legitimidad democrática para solucionar conflictos sociales, pero por el otro encuentra precisamente en la falta de legitimidad democrática su legitimidad institucional para buscar una respuesta. Parece un paradoja, pero funciona efectivamente así, propio porque el pueblo es dividido, hay intereses distintos y entonces esto alejarse de los parlamentos, de las divisiones políticas, es una fuente de legitimidad diferente de la parlamentaria, pero en el juego constitucional tiene una relevancia importante. Esta modalidad, a mi modo de entender, produce va mutando la estructura constitucional. En algún sentido perturba el mecanismo originario, va cambiando los mecanismos de contrapeso. Y en este momento, un breve colorario de lo antedicho es que se ha disminuido la fuerza política del criterio del consentimiento, porque se pasa desde el legislador hasta los jueces. Por otro lado, esto puede agrietar también el principio de legalidad. En mi opinión, se trata de un cambio que todavía, en algún sentido, se puede decir, no tiene antídotos y que continúa alimentándose de ideología todavía constitucionalmente débiles, aunque quizás se trate, como algunos sostienen, de un proceso de desconstitucionalización. Estos son problemas que afectan ciertamente los ordenamientos europeos, sin embargo, creo que se puede extender la reflexión a lo largo del planeta en diferentes grados y medidas claramente. El ordenamiento jurídico no parece, a nivel de ideal, funcionar igual que antes. El ideal parece haber alcanzado y superado de forma simultánea, produciendo incertidumbres en lo que sobre todo se relaciona con el principio jerárquico. A este panorama contribuye el creciente número de fuentes del derecho, que en diferentes niveles y con varias implicaciones incide internamente en su desenvolvimiento, provocando desorden.
el derecho objetivo ha llegado a formar parte de un entramado jurídico sin claras relaciones. Por otra parte, la introducción de fuentes externas a la legislación nacional ha provocado cada vez, evidentemente, su internacionalización del ordenamiento interno y a la vez, pero no ha contribuido a constitucionalizar el derecho supranacional con la misma intensidad. Esta reconstrucción del fenómeno ofrece un cuadro que puede parecer oscuro y que, en todo caso, todavía no se ha desarrollado, a mi parecer, completamente, y iremos mirando a ulteriores cambios de fuentes en el derecho. Este situarse del constitucionalismo contemporáneo en una perspectiva, sobre todo horizontal, que transforma la Constitución en un instrumento para resolver conflictos cotidianos entre particulares, a lo mismo que la ley, modifica el constitucionalismo mismo. Incluso el ciudadano no es el ciudadano burgués, claramente hay una diferencia entre los que en el ideal eran los iguales, hasta tener actores privados que tienen un poder más que algunos estados. Pensamos a multinacionales, por ejemplo. Y esto puede ser también leído como uno de los síntomas de la crisis del modelo de Estado en su construcción abstracta. La crisis económica de los últimos años creo que ha profundamente afectado este marco, esta situación jurídica, poniendo en serio peligro el nivel de desnaturalización a que me refería, obtenido hasta hoy en algunos países en una medida avanzada. Se puede encontrar un interesante ejemplo de estos efectos, yo creo, en la normativa europea, nuevamente. En particular, esto se nota en la previsión de un número creciente de vínculos referentes al gasto estatal. No propongo claramente una evaluación económica, no soy competente, pero quiero llamar la atención a reflexionar en torno a cómo esto puede reflexionarse, cómo puede impactar en los derechos, sean esos de libertad como los positivos. Si ya la democracia formal tenía problemas gravados, por supuesto, por la crisis, la democracia sustancial parece enfrentar un rápido retroceso como directa consecuencia de la contracción de la inversión de los estados en los derechos sociales. La disminución de la inversión en la protección social es causa, además, de un acelerado aumento de la desigualdad también dentro de los confines de los estados europeos. Se tiene que subrayar asimismo que la austerity no golpea a todos de la misma manera, acentuando así las desigualdades existentes. En Italia, por ejemplo, solo por dar un dato, las 10 personas más ricas han llegado a tener un patrimonio correspondiente al de 500.000 familias obreras juntas. Siempre en Italia, en los años de la crisis, entre el 2006 y 2012, los gastos familiares de los obreros se han reducido en términos reales de 10,5%, mientras, por ejemplo, los de los directivos se han bajado solo del 2,4%. Hay muchos factores claramente que inciden sobre esto. El punto es que todo esto determina la manera en que se forma el entramado social, afectando las expectativas y los deseos que se encuentran en la base, en los planos de vida de cada un individuo. La normativa europea se ha decantado hacia posturas más neoliberales, en distintos grados, claramente, alejándose de la idea de la necesaria redistribución de la riqueza. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en particular, es un conjunto de normas para garantizar que los países de la Unión Europea mantengan una finanza pública saneadas y la coordinación de sus políticas presupuestarias. Esto ha implicado que en algunos casos, como Italia y España, hayan tenido que incorporar el principio del déficit cero incluso en la Constitución. ¿Qué determina esta inclusión? Naturalmente, esta línea política-económica tiene varias implicaciones. Quiero señalar solo 2 puntos. Por un lado, se tiene que subrayar que el leitmotiv del discurso político se ha traducido en la idea de una necesaria reducción de los impuestos, transmitiendo la posición de acuerdo a la cual es justo y correcto el retroceso de las políticas sociales del Estado para favorecer una mayor elección de los ciudadanos.
De ese modo, se ha concentrado la atención ciudadana en la presión tributaria misma, que es presentada como enemiga del crecimiento y del bienestar. Sin embargo, la indiscriminada actitud adversa hacia la presión tributaria ha sido ampliamente alimentada por una retórica de tipo populista que, a mi parecer, está en gran parte equivocada. Menos porque este argumento no tiene en cuenta unos factores importantes. Por un lado, el hecho de que los tributos inciden o afectan a bienes y personas diferentes y en distintos grados, diferencias que no pueden considerarse irrelevantes. La constatación de qué clases sociales son afectadas, en qué medida, por la presión tributaria. El modo en que los recursos acumulados con los tributos son usados, si son consumidos por el aparato público o si son redistribuidos con servicio o en otra forma a la ciudadanía. Otro punto que quería señalar es que se tiene que analizar cómo esto puede afectar directamente a los derechos constitucionales. Se debe examinar en qué sentido esto modifica el propio modelo constitucional. Hay argumento en favor y argumento contra la constitucionalización del déficit presupuestario. Se inquiere, por ejemplo, si puede resultar injusto dejar el peso de la deuda sobre los hombros de las futuras generaciones. Pues bien, una inversión hoy por hoy dirigida a producir una sociedad mejor, con mayor educación y salud, a mi parecer, parece producir un beneficio actual y beneficiaría también a las generaciones futuras. Creo que se podría decir, sin ambages, que las generaciones futuras, sin la inversión odierna, tendrían desventajas, pues su sociedad será seguramente menos próspera y quizás decadentes. Aún así, quizás un argumento fuerte es que apela al riesgo de que se deriva a las fluctuaciones del mercado financiero al que el Estado acudiría por vender su deuda. Esto pondría el Estado mismo a merced de factores externos sobre los que no podría en algún modo incidir el legislador o el gobierno nacional. Esto es cierto, sin embargo, puesto que todos los estados están inmersos en el proceso de globalización, esto ya se verifica en mayor o menor medida en cualquier parte del mundo. Aunque no hay una posición compartida a este respecto, me parece acertado decir que la mayoría de las medidas emprendidas para uniformar la situación europea interna, como también la europea respecto a la supranacional, han ido en la dirección de una reducción de gastos, sin evitar, por otra parte, dentro de la propia Europa, el dumping social. Y por eso me colego a la sentencia que decía antes de la Corte de Justicia. La introducción de previsiones como la del déficit cero a nivel constitucional, además, parece ofrecer una razón jurídica para el bloqueo de las acciones gubernamentales. Paradójicamente, tendríamos un mandato constitucional que limitaría la demanda de aplicación de los derechos constitucionales. Como bien ha notado Escudero Alday, esta transformaría la tradicional responsabilidad política hacia los ciudadanos en una responsabilidad económica hacia los acreedores internacionales. Es evidente que la fuerza ejercida por los organismos externos, los estados, es creciente. Esto ha sido interpretado en dos modos diferentes. Por un lado, como parte del desarrollo de un constitucionalismo supranacional, puesto que efectivamente algunos estándares constitucionales se han difundido a lo largo del planeta. Por otro lado, otros lo han visto como un factor de reducción de la fuerza constitucionalista y democrática, porque este fenómeno va reduciendo la capacidad decisional de la población interna, reduciendo el grado de democraticidad. Parece razonable preguntarse, en todo caso, si el constitucionalismo, como lo hemos concebido en gran parte del último siglo, es decir, en su conexión entre la política jurídica necesaria de la garantía de los derechos y la democracia, se resiste a estas presiones económicas, a estas presiones externas, o si estas necesidades lo van transformando en otra cosa, en un proceso de reconstitucionalización también.
Por otro lado, parece claro que el entramado semántico proporcionado por el texto constitucional puede ser distinto, diverso, es decir, hay varios mundos constitucionales posibles dentro del mismo marco textual. Y a partir de la posibilidad de la ponderación de los principios constitucionales, parece difícil negar la legitimidad de las interpretaciones y de las implementación de los derechos con intensidades y modalidades diferentes. Sin embargo, si tomamos como base el constitucionalismo principialista, el mandato de estabilidad presupuestaria podría ser un principio tan ponderable como los otros. Por otra parte, si partimos de una perspectiva garantista, donde los derechos son el límite a la democracia y esta es el límite a cualquier decisión pública, los derechos no solo son límites al poder público y privado, sino fragmentos de soberanía en manos a los ciudadanos. Son contrapoderes. Tampoco en este caso encajaría bien la medida del déficit cero entendida como una regla superior. Si esta previsión fuese entendida como una regla, determinaría en el primer caso un bloqueo del constitucionalismo mismo, limitando cualquier ponderación entre principio y la emanación de políticas económicas por parte del Ejecutivo, mientras que en el segundo sería una medida directamente reductiva de los contrapoderes democráticos. Aun cuando persista la variabilidad interpretativa del texto constitucional, con la previsión del déficit cero, los vínculos para el poder político parecen ser mayores y más fuertes. Desde la perspectiva constitucionalista, los poderes deben abstenerse de aprobar cualquier norma o política que vulnere los derechos de libertad, pero al mismo tiempo tienen la obligación de dictar normas o políticas dirigidas a satisfacer los derechos sociales. Teniendo en cuenta esto, que se trata de deberes jurídicos, el asunto importante es que al no satisfacer sus obligaciones constitucionales con relación a los derechos, el gobierno estaría actuando fuera de lo legítimo. Lamentablemente, todavía existe una falta de garantías contra el déficit de implementación de los derechos sociales por parte de los gobiernos, una laguna jurídica en términos de Ferraioli, y ciertamente una laguna política que el constitucionalismo contemporáneo todavía no ha resuelto. Dramáticamente, en este marco, la regla del déficit cero corre el riesgo de representar la excusa perfecta para acabar con las políticas redistributivas, coadyuvando el logro del límite anual de gastos fijado por los organismos financieros, todo a las expensas de los más débiles. De ahí el riesgo concreto de vaciar de contenido a la Constitución y al constitucionalismo. La última palabra ya no la tiene el Tribunal Constitucional u otro garante de los derechos, sino la agencia de rating. A mi parecer, se revela necesario reforzar los contrapoderes para contrastar la deriva del sistema constitucional. ¿Cuáles contrapoderes reforzar? El debate está abierto. Muchos piden ampliar el uso de distintos mecanismos de democracia directa, sean referendos o cualquier otro tipo de consulta popular. Piden, en otras palabras, mayor participación. También en esta conferencia se ha escuchado este problema. En las democracias más viejas, el tema de la falta de participación es una constante. Cierto, por el otro lado, gradualmente se ha asistido a una desafección de los ciudadanos por la política parlamentaria. Disminuyen los votantes y se acrecienta la voz de los expertos. Se verifica luego la difusión de varios discursos populistas que, aún fracasando en su objetivo de solicitar la participación popular, acaban fomentando el desconcierto y la frustración de muchos, soplando sobre las llamas del descontento. Es cierto que el marco institucional va cambiando a nivel global. Al lado de los estados se encuentran hoy por hoy actores supranacionales como los organismos internacionales, actores subestatales como las autoridades locales, extraterritoriales como la ONG o las empresas multinacionales y también contraestatales como los pueblos en la lucha por su independencia y autodeterminación y por su territorio, sin decir nada de todo el tema de la migración, que sería un agravante. Se trata, pues, de un mundo seguramente diferente de aquel posterior a la Paz de Westfalia y todavía no se sabe en qué dirección se va tomando.
Este escenario creo que muestra la necesidad de insistir en la erradicación de una cultura constitucionalista más difundida, que permita a las personas darse cuenta de los riesgos a los que están sometidos sus derechos y libertades, y que al mismo tiempo los vuelva conscientes del hecho de que estas conquistas tienen una raíz social, colectiva, y que están necesariamente ligadas al tipo de comunidad en la que vivimos. Los derechos no son propiedades excluyentes, sino bienes para compartir. El constitucionalismo creo que se encuentra frente a un gran desafío. Puede ser que tenga que rediseñarse a sí mismo para seguir con su función defensiva y de garantía. La confianza en los principios y valores del constitucionalismo de tipo regulativo puede ser una fuerza positiva o, por el contrario, poner en riesgo la estructura arquitectónica ya levantada. Esto, al menos, si no se refuerzan, a mi parecer, los contrapoderes para recuperar la fuerza de oposición vertical al lado de las exigencias económicas, ya que la variabilidad interpretativa del derecho constitucionalizado puede ir también, y paradójicamente, en direcciones anticonstitucionalistas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Susana Pozzolo, por esta extraordinaria conferencia magistral en la que pues, nos ha explicado muy claramente muchos puntos que seguramente será muy bueno leerlos más detenidamente en su obra sobre el neoconstitucionalismo y el positivismo jurídico y otras obras que tiene la doctora, pero bueno, específicamente cómo nos habla del concepto de justicia y el Estado contemporáneo, de la justicia y de lo justo, del constitucionalismo de oposición al constitucionalismo de los derechos, esto es, de la oposición a la regulación, como de manera extraordinaria nos expresa precisamente los derechos y su regulación como principios de justicia y de legitimidad, y esa parte del déficit cero y de las garantías constitucionales que se afectan precisamente con este déficit presupuestario. Y bueno, pues concluye magistralmente con esta necesidad de reforzar los contrapoderes y por supuesto la mayor participación de todos los seres humanos en estos derechos, la necesidad de difundir este constitucionalismo, porque si no conocemos nuestros derechos, pues mucho menos vamos a saber que los tenemos y por supuesto menos vamos a saber cómo defenderlos. Muchísimas gracias, doctora, por esta gran exposición y ahora abrimos una parte de preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que sean concisos en su pregunta, que nos digan su nombre y esta participación, por favor. Magistrado Vicente. Buonasera. Qui? Perdón, magistrado Vicente, le habían dado el micrófono a la parte de atrás. Adelante, por favor. Buonasera, dottora, benvenuta a México. Gracias. Ho due domande. Voy a fare molto enfasi negli sistemi. Me llamo Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz, muchas gracias. Si gustan que vayamos haciendo la traducción simultánea para que entendamos todos la pregunta, ¿o está bien, doctora? No, está en español, sí, la haga en español. Sí. Si no entiendo, pido ayuda. Sí. Gracias. Bueno, ha hecho mucho énfasis en los sistemas constitucionales. Para usted, ¿cuál es la forma perfecta de distribución de riqueza y de acuerdo a qué sistema constitucional? Bueno, la forma perfecta no la conozco, sería un Nobel tener esta fórmula. Yo creo que sea importante una larga inversión en la tutela de la educación, en primer lugar, y del sistema de salud. Creo que son dos puntos muy fundamentales para tener una sociedad más consciente de todos los derechos que puede, también de los derechos de libertad. Quiero decir, si tienes problemas en tu vivienda, en tu normalidad básica, ¿cómo vas a aprovechar de tu derecho de libertad de palabra? ¿No? Entonces, todos los derechos de libertades que presuponían desde el principio en el ideal burgués, tienen el presupuesto
del ciudadano burgués, que tiene propiedad, que está bien. Nuestros mundos se ha vuelto más complejo porque no hay este ideal y entonces tiene que encontrar una forma de distribución que logre al menos un nivel que garantiza la posibilidad de ¿cómo decir?, de un movimiento social, ¿no? Que quien llega de una clase obrera puede en todo caso ganarse una licenciatura y quizá volverse juez. También si sus padres eran, ¿cómo decir?, de familia no rica. Y intentar este tipo de mecanismo. Yo creo que los modelos que se siguieron en los años 70 con sus defectos en la Europa lograron parte de este objetivo. Efectivamente hay un área en la Europa con un elevado grado de seguridad en la salud, en la escuela, se va peorando todo, pero en aquel momento se había logrado algo que yo evalúo bueno, no perfecto claramente, pero bueno. Gracias. 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 Magistrado Vicente Guadarrama, por favor. Sí, muchas gracias. Primeramente, bueno, como ya dijo la magistrada Martita Camargo, servidor Vicente Guadarrama García para servirle. Yo tengo una inquietud. Fíjese que, primeramente, felicitarla por la exposición brillante que acaba de realizar, de compartirnos. Y en segundo lugar, para agradecer también a la Escuela Judicial, por razón de que las ponencias, las conferencias que el día de hoy nos han brindado, tienen un amalgamiento, una unión en la temática. Estaba analizando lo que nos expuso hace un momento el doctor José María Sauca Cano y la relación que nos da con esa temática que nos da usted el día de hoy. La inquietud que yo tengo es en relación de cómo podemos darle la hilación a ese constitucionalismo regulativo de los derechos y la justicia, cuando la justicia es un término muy abstracto y en relación también con la injerencia de los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos. Fíjese que aquí el doctor José María Sauca Cano, citando a Honeth, nos habla sobre la salud de la psique, la salud de la psique, y también hablaba sobre aspectos de igualdad de trato, los aspectos en favor del reconocimiento recíproco, y también sobre la base de la ideología de los derechos humanos, y la medida de las acciones políticas, pero visto desde el punto desde la temática de las acciones positivas. La pregunta concreta es en relación a cómo impacta ese derecho internacional de los derechos humanos y qué relación le daríamos en ese constitucionalismo regulativo y en ese concepto tan abstracto de la justicia. Es la pregunta. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. No sé si lograré contestar completamente. Yo creo que las constituciones largas y densas son las que representan la base del constitucionalismo regulativo. Estas han tenido éxito, es decir, se ha difundido este modelo a lo largo del planeta. No siempre a un nivel, ¿cómo decir?, parecido como en algunos estados. Pero en todo caso esto me parece un logro por el derecho internacional, porque no solo tenemos la declaración del 48, sino efectivamente muchos estados que al menos pronuncian en su constitución los derechos y bueno, en muchos casos sean solo formales, pero en todo caso parece como decir un inicio. Bueno, yo quiero leerlo en esta dirección y mucho lo lee en esta dirección del formarse de un constitucionalismo internacional. Y esto se liga a la doctrina de los derechos que se ha difundido a lo largo del planeta y que creo, gracias también a la difusión de las cortes internacionales de los derechos humanos en las diferentes regiones del planeta, han ayudado o han fortalecido en unos casos el fortalecimiento interno nacional normalmente había, por ejemplo, en América Latina, las constituciones son riquísimas de derechos, pero en muchos casos tenían una falta de aplicación de los derechos, es decir, estaban enunciados, pero tenía una fuerte desigualdad, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en muchos casos este desarrollo del constitucionalismo sobreestatal logra efectivamente ayudar también el nacional.
Claramente en algunos casos, como decir, puede tener diferencias, es decir, hay países quizás más avanzados y respecto al internacional, y entonces el internacional parece algo menos, pero depende de dónde vamos a verlo, es decir, una cuestión un poco dialéctica, ¿no? En la medida en que se expande, se difunde la idea constitucional, puede ser que hay un nivel que puede bajarse respecto al ideal, pero en la medida en que se difunde, yo creo que hay un valor adjunto que nos hace esperar en un desarrollo todavía más, también en cada estado, esperando en la fortuna también. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Una última pregunta. Por favor, aquí adelante si nos hacen favor. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Rocío Ferreira. Estableciendo indudablemente que su tesis se dirige a sostener que en el ordenamiento jurídico no solo se compone de normas, sino que también establece que se establece de normas y principios. Bajo esta tesitura y en mi cargo como juez me pongo a pensar entonces qué solución debería de tomar un juez cuando se encuentre la disyuntiva de poder optar entre la estricta legalidad y la norma substancial que usted sostiene. Yo creo que gracias. Creo que la distinción entre norma y principios en muchas medidas es una cuestión de grado. Seguramente hay, como decir, una regla directa, en el sentido más estricto, cuando el juez condena a alguien a algo. Y hay un principio cuando se establece el derecho a la salud, así, en la Constitución. Yo parto de una teoría de la interpretación del derecho donde pienso que siempre hay un aporte creativo por parte del intérprete, siempre. Y creo que en la medida en que el derecho se hace más de tipo de principio, que con, como decir, una capacidad menos stringente hacia la definición de lo que se debe hacer, creo que crece el cargo argumentativo del juez. Es decir, tienes que hacer explícito todo el desarrollo de cómo llega a la norma de aplicar, porque también cuando va a aplicar un principio, después de la ponderación, los que nos ponderamos son los diferentes significados que podemos dar al principio y a la solución del caso. Pero al final lo que vamos a aplicar es una regla, porque es una decisión concreta. No sé si me explico. Y claro, una evaluación y una regla para coordinar siempre cada caso no la tengo. Hay quien, como Robert Alexi, ha propuesto unos criterios para intentar dar un orden a este proceso de balance, de ponderación de los valores en conflicto cuando tenemos que aplicar un tipo de norma que se parece más a un principio que no a una regla estricta. Gracias. Tante grazie alla dottoressa Gracias. Susana Pozzolo. Muchas gracias a todos. A la doctora Susana Pozzolo. Y a la magistrada Marta Camargo Sánchez. A ambas por la brillante participación en la conferencia El constitucionalismo regulativo de los derechos y la justicia. Es así como finaliza esta conferencia. Les informo que en un momento más dará inicio a una mesa de diálogo, por lo que les solicitamos permanecer en sus